La primera carta a los tesalonicenses. Antes de comenzar, hay algo que necesitas entender sobre esta carta. Primera de Tesalonicenses no es una carta de corrección. Paulo no estaba escribiendo para resolver problemas doctrinales ni para reprender una iglesia que se había descarriado. Escribió porque amaba a esa gente y porque estaba preocupado por ellos de una manera que pocas veces vemos en el Nuevo Testamento. Tesalónica era una ciudad portuaria importante en lo que hoy es el norte de Grecia. Una ciudad con tráfico, con dinero, con dioses por todos lados. Y dentro de esa ciudad, un grupo pequeño de personas que habían decidido seguir a un hombre crucificado llamado Jesús. Eso, en aquel tiempo, no era una decisión religiosa tranquila. Era una declaración de guerra contra el orden establecido. Paulo había estado con ellos solo unas semanas antes de ser expulsado de la ciudad por presión política. Tuvo que salir corriendo, y desde que se fue no sabía cómo estaban. ¿Habían aguantado la presión? ¿Seguían en pie? ¿O ya habían cedido ante el miedo y la presión social? Esta carta es la respuesta a esa angustia. Y lo que vamos a leer no es doctrina fría ni un reglamento religioso. Es el corazón de un hombre que quería saber si sus hijos en la fe seguían vivos. Un hombre que tenía miedo de que todo lo que había sembrado en aquella ciudad hubiera desaparecido para siempre. Presten atención a cómo Paulo habla, a cómo recuerda, a cómo espera. Porque lo que encontraremos aquí no es solo historia antigua, es algo que todavía tiene nombre y peso hoy, y que habla directamente a cualquiera que ha tratado de mantenerse en pie en un mundo que no comparte lo que cree. Primera Tesalonicenses 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses congregada en el nombre de Dios Padre y de Jesucristo, el Señor. Con ustedes, gracia y paz. Permanentemente damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Sin cesar recordamos ante Dios, nuestro Padre, qué activa es la fe que ustedes tienen, qué esforzado su amor y qué firme la esperanza que han depositado en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos bien, hermanos queridos de Dios, cómo se llevó a cabo la elección de ustedes, porque el mensaje evangélico que les anunciamos no se redujo a palabras hueras, sino que estuvo acompañado de poder, de Espíritu Santo y de profunda convicción. Bien saben que nuestro comportamiento entre ustedes fue para su bien. En cuanto a ustedes, siguieron nuestro ejemplo y el del Señor al recibir la palabra en medio de grandes dificultades, pero con la alegría que proporciona el Espíritu Santo. De esta manera, se han convertido en un modelo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. Y no solo en Macedonia y Acaya han hecho resonar la palabra del Señor, sino que su fe en Dios se ha extendido por todas partes, hasta el punto de hacer innecesaria cualquier palabra nuestra. Todos, en efecto, se hacen lenguas de la acogida que nos dispensaron, y de cómo se convirtieron a Dios y renunciaron a los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, en espera de que su Hijo Jesús, a quien resucitó triunfante de la muerte, venga desde el cielo y nos libre del castigo que ha de llegar. Fíjense en lo que acaban de oír. Paulo no empieza la carta preguntando cómo están, empieza dando gracias, y no una frase de protocolo, sino algo específico, la obra, el trabajo, la constancia. Él había visto esas tres cosas en ellos y no las había olvidado. Hay una palabra ahí que casi siempre se lee deprisa y no se detiene nadie a pensar que la fe de ellos se había divulgado por todas partes. Tesalónica era un cruce de caminos. Los viajeros pasaban, los comerciantes llegaban y se iban, y junto con las mercancías llevaban noticias. Y la noticia que circulaba no era sobre un líder religioso nuevo, era sobre gente común que había dejado los ídolos, que vivía diferente, que tenía una esperanza que el resto no entendía. No había redes sociales, no había transmisiones en vivo, había boca a boca, y lo que viajaba de boca en boca era la vida de esa comunidad,
Eso es lo primero que Paulo celebra. No lo que predicaron, no las reuniones que organizaron, sino cómo vivieron. Porque la vida que vivieron se convirtió ella sola en el mensaje más poderoso que podían dar. Hay algo en eso que vale la pena cargar hasta el final de esta carta. El argumento más poderoso que puede tener cualquier persona que cree en algo no es el que arma con palabras en una discusión. Es el que construye con la manera en que decide vivir cuando nadie está mirando y cuando las cosas se ponen difíciles. Esta comunidad había recibido la palabra en medio de presión y de sufrimiento, dice el texto, y aún así, se convirtieron en ejemplo para todos los que los rodeaban. No porque hicieran algo espectacular, sino porque no cedieron cuando todo empujaba para que cedieran. Vamos al capítulo 2, porque lo que Paulo dice ahí sobre sí mismo es una de las cosas más honestas que escribió en toda su vida. Primera Tesalonicenses 2. Saben, hermanos, que nuestra estancia entre ustedes no fue infructuosa. Al contrario, recientes aún los sufrimientos y los ultrajes que, como están enterados, tuvimos que padecer en Filipos, llenos de confianza en nuestro Dios, les anunciamos su mensaje evangélico en medio de una fuerte oposición. Nuestra exhortación, en efecto, nunca se ha basado en el engaño, en turbios motivos o en el fraude. Si hablamos, es porque Dios nos ha juzgado dignos de confiarnos su buena noticia. Y no tratamos de complacer a la gente, sino a Dios, que examina lo más profundo de nuestro ser. Dios es testigo, y bien lo saben, de que jamás nos hemos valido de palabras aduladoras, ni hemos buscado astutamente el provecho propio, como tampoco hemos buscado glorias humanas, ni de ustedes ni de nadie, y aunque, como apóstoles de Cristo, podíamos habernos presentado con todo el peso de la autoridad, preferimos comportarnos entre ustedes con dulzura, como una madre que cuida de sus hijos. Sentíamos tal cariño por ustedes que estábamos dispuestos a entregarles no solo el mensaje evangélico de Dios, sino incluso nuestra propia vida. Hasta ese punto había llegado nuestro amor. Recuerden, hermanos, nuestros afanes y fatigas, cómo trabajamos día y noche para no ser gravosos a nadie, mientras les anunciábamos el mensaje evangélico de Dios. Testigos son, y lo es Dios también, de lo noble, honrado e irreprochable que fue nuestro proceder para con ustedes, los creyentes. Tratamos a cada uno, bien lo saben, como un padre trata a sus hijos, exhortándolos, animándolos y amonestándolos para que se comporten de una manera digna del Dios que los ha llamado a su reino glorioso. Damos por ello gracias a Dios constantemente, pues al acoger el mensaje evangélico de Dios que les proclamamos, no fue un mensaje humano el que ustedes acogieron, sino, como es en verdad, un mensaje divino que sigue actuando en ustedes los creyentes. En efecto, hermanos, también ustedes han compartido la suerte de las iglesias de Dios que se hallan en Judea congregadas en nombre de Jesús. A ustedes los han hecho sufrir sus propios compatriotas, y a ellos, los judíos, que fueron los que mataron a Jesús, el Señor y a los profetas. Los mismos que ahora nos persiguen a nosotros, desagradan a Dios y se hacen enemigos de todo ser humano, al impedirnos predicar a los paganos a fin de que se salven. Están así llenando permanentemente la medida de sus pecados, pero el castigo de Dios se ha abatido sobre ellos de forma definitiva. Por lo que respecta a nosotros, hermanos, separados momentáneamente de ustedes en cuanto a la presencia física, que no por el cariño hemos procurado con todo empeño visitarlos personalmente. Lo hemos intentado, en concreto yo, Pablo, una y otra vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Y es que ¿quién sino ustedes será nuestra esperanza, nuestra alegría y nuestra corona de gloria ante Jesús nuestro Señor, el día de su manifestación? Ustedes, ciertamente, son nuestra gloria y nuestra alegría. Hay algo aquí que los comentaristas muchas veces pasan rápido y no se quedan a examinar. Paulo se defiende.
Eso no suena raro hasta que uno pregunta, ¿de qué se está defendiendo exactamente? Había gente en Tesalónica diciendo que Paulo era uno más de los predicadores ambulantes que recorrían las ciudades en esa época, buscando dinero y seguidores. Esos hombres existían, llegaban, llenaban la cabeza de las personas con ideas nuevas, cobraban lo que podían y se iban. Y cuando Paulo tuvo que salir corriendo de Tesalónica por la presión de sus enemigos, alguien debió haber dicho, miren, hizo exactamente lo mismo. Entonces Paulo tiene que demostrar que él es diferente. Y lo que hace es notable. No presenta credenciales, no lista sus logros, no habla de cuántas ciudades ha visitado ni de cuántos milagros ha hecho. Lo que hace es recordarles cómo se comportó cuando estuvo con ellos. Dice que fue como una madre que cuida a sus propios hijos. Y después dice que fue como un padre que anima y guía a cada uno en particular. 2 imágenes. Las 2 de familia, porque lo que él quería que entendieran es que lo que hubo entre ellos no fue una transacción, fue afecto real, compromiso real, y entonces dice algo que se queda grabado. Trabajó con sus propias manos para no ser una carga para ellos, un hombre que predicaba sobre el reino de Dios y al mismo tiempo hacía trabajo manual para no pedirle nada a nadie, para que nadie pudiera decir que estaba ahí por interés. Eso no es lo que hace alguien que está aprovechándose de la gente. Eso es lo que hace alguien que ama y que sabe que su vida tiene que ser coherente con lo que predica. Vamos al capítulo 3, porque ahí Paulo hace algo inesperado. Y cuando lo vean, van a entender por qué esta carta es tan distinta a las demás. 1 Tesalonicenses 3. Por eso, no pudiendo aguantar ya más, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviarles a Timoteo, hermano nuestro y colaborador en el anuncio del mensaje salvador de Cristo, con la misión de fortalecerlos y animarlos en la fe, para que ninguno sucumba ante esas pruebas a las que, como saben, estamos destinados. Ya se lo anunciamos estando entre ustedes. Es preciso que sobrevengan dificultades, y es lo que ha sucedido, como bien saben. Así que, no pudiendo aguantar ya más, envié a Timoteo para que me informara acerca de la fe de ustedes, no sea que los hubiera seducido el seductor y todo nuestro esfuerzo terminara siendo inútil. Pero he aquí que Timoteo acaba de regresar de visitarlos trayendo muy buenas noticias sobre la fe y el amor que ustedes muestran. Nos asegura que conservan un buen recuerdo nuestro y que están tan deseosos de vernos, como lo estamos nosotros, de verlos a ustedes. Por eso, hermanos, en medio de tantos sufrimientos y tribulaciones como hemos tenido que soportar por ustedes, hemos sentido el consuelo de la fe que tienen. De modo que ahora, al saber que se mantienen fieles al Señor, hemos vuelto a vivir. ¿Cómo podremos agradecer a Dios toda esta inmensa alegría que nos hacen sentir en presencia de nuestro Dios? Insistentemente, de día y de noche, pedimos a Dios que nos conceda verlos personalmente para corregir las deficiencias de la fe de ustedes. Que Dios, nuestro Padre, y Jesús, nuestro Señor, nos encaminen felizmente hasta ustedes. Que el Señor los llene a rebosar de un amor mutuo, y para con todos tan grande como el que nosotros sentimos por ustedes, que los haga, en fin, interiormente fuertes e irreprochables en cuanto consagrados a Dios, nuestro Padre, para el día en que Jesús, nuestro Señor, se manifieste acompañado de todos sus elegidos. Paren aquí un momento. Acaban de leer algo que casi no tiene paralelo en las cartas de Paulo. Un hombre que ha pasado por naufragios, por cárceles, por apedreamientos, por rechazos en ciudad tras ciudad, escribiendo que ya no podía soportar más la incertidumbre sobre cómo estaban estas personas. No lo podía aguantar. Eso dice el texto. Esas son sus palabras. Así que envió a Timoteo. Y cuando Timoteo volvió con las noticias, Paulo escribió que fue como recuperar el aliento, como si algo que lo tenía comprimido por dentro finalmente se soltara. Eso no suena a líder religioso manteniendo el control de sus comunidades.
Eso suena a padre que lleva semanas sin saber si su hijo está bien y que finalmente recibe una llamada diciéndole que todo está en orden. Y hay algo que Timoteo trajo de vuelta, que Paulo menciona de manera específica, que los tesalonicenses también lo recordaban a él con afecto, que querían verlo, que no guardaban resentimiento por haberse ido. Ese detalle importa más de lo que parece, porque en esa época, cuando alguien que te enseñó una nueva fe desaparecía de repente de la ciudad, era muy fácil que la comunidad comenzara a desconfiar. ¿Nos abandonó? ¿Era todo mentira? ¿Cometimos un error al creerle? Pero no. Ellos seguían en pie, seguían juntos, seguían con la misma fe que habían tenido desde el principio. Y Paulo se enteró de eso y le agradeció a Dios con una intensidad que se siente en cada línea de este capítulo. Que sea Dios quien llene lo que falta en la fe de ellos, pide, no él, Dios. Lo que viene ahora en el capítulo 4 es el corazón práctico de la carta. Paulo va a decirles cómo debe verse todo esto en la vida real. Y uno de los temas que va a tocar es el que más angustia generaba en esa comunidad, porque tenían muertos entre ellos y no sabían qué pasaba con esas personas. 1 Tesalonicenses 4. Por lo demás, hermanos, les pedimos y exhortamos a que, lo mismo que aprendieron de nosotros a comportarse como conviene, agradando a Dios, así sigan comportándose para que progresen lo más posible. Conocen cuáles fueron las instrucciones que les dimos de parte de Jesús, el Señor. Dios, en efecto, quiere que vivan como consagrados a Él, que se abstengan de acciones deshonestas y que cada uno de ustedes sepa vivir con su mujer santa y decorosamente, sin que los arrastre la pasión, como arrastra a los paganos que no conocen a Dios, y que nadie en este asunto atropelle o conculque los derechos de su hermano porque, como ya les dijimos e insistimos en su día, el Señor hará justicia de todas estas cosas, pues no los ha llamado Dios a vivir en la impureza, sino como consagrados a Él. Por eso, quien rechaza esto, no rechaza una norma humana, sino a Dios que es quien les da su Santo Espíritu. En cuanto al amor fraterno, no hace falta que les diga nada por escrito, ya que el mismo Dios les ha enseñado a amarse los unos a los otros, y así lo practican con todos los hermanos de la entera Macedonia. Solo les pedimos, hermanos, que progresen en ello más y más, que procuren vivir tranquilos, que se ocupen de sus asuntos y que trabajen con sus propias manos, según las instrucciones que les dimos. Así se ganarán el respeto de los no cristianos y no tendrán que importunar a nadie. Hermanos, no queremos que ignoren la suerte de aquellos que ya han muerto. Así no estarán tristes como lo están los que carecen de esperanza. Nosotros creemos que Jesús ha muerto y ha resucitado, pues igualmente Dios llevará consigo a quienes han muerto unidos a Jesús. Apoyados en la palabra del Señor, les aseguramos que nosotros los que estemos vivos, los supervivientes en el día de la manifestación del Señor, no tendremos preferencia sobre los que ya murieron, porque el Señor mismo bajará del cielo, y a la voz de mando, cuando se oiga la voz del arcángel y resuene la trompeta divina, resucitarán en primer lugar los que murieron unidos a Cristo. Después nosotros, los que aún quedemos vivos, seremos arrebatados junto con ellos, entre nubes, y saldremos por los aires al encuentro del Señor. De este modo viviremos siempre con el Señor. Dense ánimos, pues, unos a otros con esta enseñanza. Este capítulo lo cambió todo para aquella comunidad. Y lo que hay que entender primero es el problema que tenían antes de leerlo. Cuando Paulo estuvo en Tesalónica y habló del regreso de Cristo, los nuevos creyentes lo oyeron y pensaron algo que era natural pensar, que eso iba a ocurrir pronto, que quizás todos ellos estarían vivos para verlo. Pero después Paulo se fue, pasaron los meses, y algunos de los que creían empezaron a morir. Y entonces la pregunta se volvió urgente y dolorosa. ¿Qué pasa con los que ya se fueron? ¿Los perdimos para siempre?
Se quedaron afuera de algo. Paulo responde eso directamente. Y lo que dice no es filosofía abstracta, es una imagen concreta. El Señor mismo descenderá. Se oirá una voz, una trompeta, y los que murieron creyendo van a levantarse primero. Primero, no después. No como segunda categoría que llegó tarde. Primero, ese detalle era un alivio enorme para gente que estaba llorando a sus muertos y preguntándose si la muerte los había dejado fuera de la promesa. Pero hay otro pasaje en este capítulo que se lee rápido y no se nota lo que implica. Paulo llama a los tesalonicenses a amarse entre ellos, y casi en la misma respiración, les dice que trabajen con sus propias manos y que no dependan de nadie. Esas dos instrucciones juntas no son casualidad. En esa comunidad había personas que habían dejado de trabajar porque creían que el regreso de Cristo era cuestión de días. Paulo les dice: sigan viviendo, sigan trabajando, sigan siendo responsables. La espera no es parálisis, no es excusa para cruzarse de brazos. Es preparación activa, vida plena, presencia real en el mundo mientras el tiempo no se acaba. Eso tiene algo que decirle a cualquier persona que está esperando que algo cambie para recién empezar a vivir de verdad. El capítulo 5 cierra todo, y lo que Paulo deja ahí al final no es un reglamento. Es algo más parecido a un mapa para caminar sin perderse. 1 Tesalonicenses 5. En cuanto al momento y a las circunstancias de tales acontecimientos, no necesitan, hermanos, que les escriba. Saben perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en plena noche. Cuando la gente ande diciendo, todo es paz y seguridad, entonces justamente sobrevendrá la destrucción, como los dolores de parto a la mujer encinta, y no podrán librarse. Pero ustedes, hermanos, no viven en las tinieblas. Por eso, el día del Señor no debe sorprenderlos como si fuera un ladrón. Todos ustedes, en efecto, pertenecen a la luz y al día, no a las tinieblas o a la noche. Por lo tanto, no estemos dormidos, como están otros. Vigilemos y vivamos sobriamente. Los que duermen de noche duermen, los que se emborrachan de noche se emborrachan. Nosotros, en cambio, que pertenecemos al día, vivamos sobriamente, armados con la coraza de la fe y del amor, y con el casco protector de la esperanza de la salvación. Porque no nos ha destinado Dios al castigo, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros a fin de que, tanto en vida como en muerte, vivamos siempre con Él. Por tanto, dense ánimo mutuamente y ayúdense unos a otros como ya lo hacen. Les pedimos, hermanos, que tengan en consideración a quienes desempeñan entre ustedes la misión de presidirlos y aconsejarlos en el nombre del Señor. Estímenlos y ámenlos de manera especial como merece su tarea, y que la paz reine entre ustedes. Les recomendamos también, hermanos, que corrijan a los indisciplinados, animen a los tímidos y sostengan a los débiles, teniendo paciencia con todos. Miren que nadie devuelva mal por mal. Al contrario, busquen siempre hacerse el bien los unos a los otros y a todos. Estén siempre alegres, no cesen de orar. Manténganse en constante acción de gracias, porque esto es lo que Dios quiere de ustedes como cristianos. No apaguen la fuerza del Espíritu, ni desprecien los dones proféticos. Examínenlo todo, y quédense con lo bueno. Eviten toda clase de mal. Que el Dios de la paz les conceda vivir totalmente consagrados a Él, de modo que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, permanezca sin tacha para el día en que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Aquel que los ha llamado es fiel y cumplirá su palabra. Hermanos, rueguen también por nosotros. Saluden con un beso fraterno a todos los hermanos. Y les suplico encarecidamente por el Señor que esta carta sea leída a todos ellos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Lo que Paulo acaba de escribir en ese capítulo final no es un cierre ceremonial.
Es una lista de cosas concretas para gente concreta que vivía en un mundo que no los hacía fácil. Estén alertas. Anímense unos a otros. Honren a los que trabajan entre ustedes. Busquen siempre lo que es bueno. No apaguen el fuego del espíritu. Prueben todo y quédense con lo que vale. Eso no suena a religión organizada. Suena a instrucciones para sobrevivir en comunidad sin destruirse. Y ahí termina la carta, sin grandes ceremonias, con una bendición y saludos. Como si Paulo hubiera escrito todo eso de una sentada, con la misma urgencia con que un padre escribe a un hijo que está lejos y que sabe que necesita oír ciertas cosas antes de que sea tarde. Ahora que terminamos de leer, vale la pena dar un paso atrás y mirar la carta completa como un solo movimiento, porque tiene una arquitectura que no siempre se percibe cuando se lee por capítulos. Empieza con gratitud. Paulo recuerda a los tesalonicenses y da gracias por lo que ve en ellos. No empieza exigiendo, no empieza corrigiendo. Empieza reconociendo lo que ya está bien. Ese primer movimiento tiene una lógica sencilla. Las personas reciben mejor la verdad cuando primero se sienten vistas. Luego viene la defensa de su propio ministerio, una defensa que no usa argumentos de autoridad. No dice, yo soy apóstol, entonces confíen en mí. Dice, recuerden cómo me comporté cuando estuve con ustedes. Recuerden que nunca les pedí nada. Recuerden que trabajé con mis manos. La credibilidad de Paulo no descansa en su título, descansa en su historia con ellos. Esa es una distinción que el mundo antiguo entendía perfectamente y que a veces el mundo de hoy olvida. Después viene el alivio. Timoteo volvió con buenas noticias y Paulo lo dice sin disimulo. Eso me devolvió la vida. Un hombre que ha pasado por apedreamientos y cárceles, confesando que la incertidumbre sobre una comunidad de creyentes en una ciudad portuaria lo tenía al límite. Esa transparencia no es debilidad. Es la marca de alguien que construía relaciones reales, no de gestión. Y luego vienen las instrucciones prácticas. La santidad no como lista de prohibiciones, sino como coherencia de vida. El trabajo como dignidad. La esperanza como respuesta concreta a la pregunta más urgente que tenían. ¿Qué pasó con los nuestros que ya murieron? Detengámonos un momento en esa respuesta, porque merece más atención de la que suele recibir. Cuando Paulo escribe sobre los muertos en el capítulo 4, no está desarrollando una doctrina sistemática para teólogos futuros. Está respondiendo a gente que llora. Y la diferencia entre esas dos cosas cambia completamente cómo se escribe y cómo se lee. Los tesalonicenses habían entendido que el regreso de Cristo era inminente, que quizás todos estarían vivos para verlo, pero pasaron los meses y algunos empezaron a morir. Y entonces surgió la duda, ¿los perdimos? ¿Se quedaron afuera de la promesa? Paulo les da una imagen, no un argumento. El Señor descenderá, se oirá una voz, una trompeta, y los muertos van primero, no como categoría de segunda. Primero, ese detalle de orden no es accidental. Paulo lo pone ahí deliberadamente, para desactivar el miedo específico que tenían, que la muerte dejara a sus seres queridos en desventaja. La respuesta no es todo saldrá bien, es los que ya se fueron no llegaron tarde a nada, y termina con una instrucción que pocas veces se comenta. Animaos los unos a los otros con estas palabras. No dice, crean esto. Dice, úsenlo, dárselo a alguien que está roto. La doctrina de la resurrección no es solo una verdad para sostener, es una herramienta para consolar. Esa es una diferencia que Paulo establece explícitamente y que la tradición posterior no siempre ha mantenido con la misma claridad. El capítulo final sobre los tiempos y momentos introduce algo más incómodo de lo que parece a primera lectura. Paulo dice que el día del Señor viene como ladrón en la noche. Nadie sabe cuándo. Y al mismo tiempo dice que los hijos de la luz no deben ser sorprendidos por ese día. Ahí hay una tensión real,
no una contradicción que se resuelve fácil, porque si nadie sabe cuándo, ¿cómo se puede estar preparado? La respuesta de Paulo no es que los creyentes tienen información privilegiada sobre el calendario, es que el estilo de vida que él les está describiendo, vivir despiertos, trabajar, amarse, discernir, no apagar el fuego, no es una preparación especial para ese evento. Es simplemente cómo se vive cuando uno cree lo que creen. En otras palabras, no hay un modo espera activo y un modo vida normal. El problema que Paulo está atacando es que algunos en Tesalónica habían dejado de trabajar y de funcionar normalmente precisamente porque esperaban el regreso. Y Paulo les dice que eso es exactamente lo contrario de lo que deberían estar haciendo. La espera no suspende la vida, la organiza. Hay una figura detrás de toda esta carta que raramente recibe el análisis que merece. Paulo como persona, no como teólogo. Un hombre que lleva años en movimiento, que ha sido golpeado, encadenado, expulsado de ciudades, que no tiene un lugar fijo, que trabaja el cuero para mantenerse, que en el momento en que escribe esto está en Corinto, otra ciudad difícil, tratando de hacer lo mismo que hizo en Tesalónica. Y escribe con ternura, no de manera performativa, con la ternura específica de alguien que necesita saber cómo están unas personas concretas y que durante semanas no lo supo. Hay un detalle que menciona de pasada y que habla más que muchos de sus argumentos. Dice que quiso regresar a Tesalónica no una sino varias veces, y que algo se lo impidió cada vez. No aclara qué, solo que fue impedido. Y en esa frase hay algo que no es doctrina. Es la frustración de alguien que quería estar con sus amigos y no pudo. Eso cambia la forma en que uno lee todo lo demás. Cada afecto que expresa no es retórica. Cada recuerdo no es estrategia pastoral. Es lo que siente un hombre que ama a gente que está lejos. El Nuevo Testamento se lee muchas veces como catálogo de doctrinas. Lo que esta carta ofrece es algo diferente. Una voz que escribe con urgencia, con afecto real, hacia destinatarios concretos que están bajo presión. El hecho de que ahora la leamos como texto sagrado no borra ese origen. Lo hace más notable, no menos. Primera de Tesalonicenses es el documento escrito más antiguo del Nuevo Testamento que se conserva. Fue escrita alrededor del año 50. Los evangelios llegaron después. Eso no es un dato de catálogo. Significa que esta carta circuló cuando todavía había personas vivas que habían visto a Jesús. Cuando la resurrección no era historia antigua, sino memoria reciente de testigos que aún podían hablar. En ese contexto, Paulo le escribe a personas en una ciudad griega que nunca habían estado en Jerusalén, que venían de tradiciones religiosas completamente diferentes, y les dice que ese mismo Señor va a volver, y que los que murieron creyendo van a estar ahí, no en una posición secundaria, ahí. ¿Cuánto peso tenía esa afirmación para alguien que escucha esto en el año 50? Considerablemente más de lo que tiene para alguien que la escucha hoy, cuando ya tiene 2000 años de historia y de tradición echándole peso encima. Para ellos era nueva, específica, urgente, y venía de alguien que decía haberlo visto con sus propios ojos. Eso explica por qué la creencia de esa comunidad no se quedó guardada dentro. Se notaba. Viajaba, no porque hicieran campaña, sino porque había algo en su manera de vivir que resultaba difícil de explicar sin mencionar en qué creían. Ahora hay algo sobre esta carta y el mundo en que fue escrita que cambia la lectura de casi todo. Tesalónica no era una ciudad cualquiera. Era la capital de la provincia romana de Macedonia, con el estatus especial de ciudad libre. Sus ciudadanos tenían un orgullo particular por esa condición, y en esa ciudad, como en casi todas las ciudades del Mediterráneo romano, había un culto que estructuraba la vida pública, el culto al emperador. Roma no solo gobernaba militarmente, gobernaba también religiosamente. El emperador era venerado como figura divina,
portador de paz y orden para el mundo. Las ciudades competían en demostrar lealtad. Los templos, los festivales, los sacrificios eran parte de la vida cívica normal, no de un sector religioso separado. En ese ambiente llega Paulo y anuncia que hay otro Señor, no el emperador, Jesús, un hombre crucificado por orden romana, que resucitó y que va a volver como rey de todo. Los que lo acusaron ante las autoridades de la ciudad usaron un lenguaje muy preciso, diciendo que hay otro rey, Jesús. No lo acusaron de herejía religiosa, lo acusaron de sedición política, porque eso era exactamente lo que era, desde la perspectiva del sistema romano. Afirmar que el poder de César no era el poder final. Y los tesalonicenses que eligieron creer eso, lo sabían. No era una decisión de fe privada que no afectaba a nadie. Era una declaración de lealtad que los ponía fuera del sistema. Por eso la tribulación no era excepcional en esa comunidad. Era estructural. Venía con la decisión. Esto le da otra dimensión a la celebración de Paulo en el primer capítulo. No estaba elogiando a personas que habían encontrado paz y prosperidad gracias a la fe. Estaba elogiando a personas que habían pagado un precio real por creer algo que el mundo que los rodeaba consideraba subversivo y que seguían de pie. La ciudad también importa por otra razón. Tesalónica estaba en la Vía Egnacia, la carretera romana que conectaba Roma con el Oriente. Por esa ruta viajaba el comercio del Mediterráneo. Cada mercader que pasaba por Tesalónica llevaba noticias a donde fuera, y entre esas noticias estaba la de esa comunidad que vivía diferente. Lo que Paulo llama la divulgación de su fe por todas partes no era un milagro de evangelismo, era geografía. La fe de los tesalonicenses viajaba porque ellos estaban en el cruce de todos los caminos. Paulo lo sabía cuando eligió Tesalónica, no por accidente, por estrategia. Hay una palabra que Paulo usa para llamar a esa comunidad y que casi nunca se explica cuando se lee esta carta: eclesia, generalmente traducida como iglesia. Pero eclesia en el mundo greco-romano era la asamblea de ciudadanos libres convocada para deliberar sobre los asuntos de la polis. Era un término político, no religioso. Era la reunión de los que tienen voz. Cuando Paulo llama eclesia a los creyentes de Tesalónica, no está usando una palabra neutral. Está haciendo una afirmación. Ellos son la asamblea, no de la ciudad romana, del reino que viene. Tienen voz, tienen representación. No son un grupo de gente que se reúne en casas para hablar de religión privada. Son ciudadanos de otro orden. Eso le daba una dignidad específica a personas que en el orden romano tenían muy poca. El esclavo liberado, la mujer, el extranjero, el artesano que trabaja con sus manos. En la eclesia todos tenían lugar. En la polis romana, la mayoría de ellos no tenía ninguno. Que Paulo eligiera esa palabra no fue inocente. Y que la eligiera para una comunidad en Tesalónica, ciudad que se enorgullecía de su estatus cívico romano, era una afirmación que cualquier ciudadano de esa ciudad habría entendido sin necesidad de explicación. Hay algo en el capítulo 4 que parece una instrucción moral ordinaria, y que en el contexto de Tesalónica era mucho más que eso. Paulo les dice que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo en santidad y honor, no en pasión desordenada como los que no conocen a Dios. El mundo greco-romano tenía normas sexuales, pero esas normas estaban construidas sobre jerarquías de poder, no sobre dignidad personal. El hombre libre podía hacer casi lo que quisiera. La mujer, el esclavo, el menor, estaban en posición de ser usados sin que eso se considerara inmoralidad. Era el orden natural. Estaba dado por supuesto. Lo que Paulo está diciendo en ese párrafo, leído en ese contexto, no es una instrucción religiosa conservadora. Es una ruptura con el orden establecido. Cada cuerpo tiene dignidad. Cada persona tiene un valor que no depende de su posición en la jerarquía social. Nadie puede ser tratado como instrumento.
Paulo conecta eso directamente con el conocimiento de Dios. Los que no lo conocen viven de otra manera. Y con eso está diciendo que la diferencia entre esos dos mundos no es una cuestión de reglas más o menos estrictas, es una cuestión de cómo se ve al otro ser humano. Esa diferencia era visible en las relaciones de esa comunidad. Y eso, más que cualquier argumento, era lo que la ciudad notaba. Continuemos con algo que Paulo menciona al final, y que merece un momento de atención real. No apaguen el fuego del espíritu. La palabra que usa Paulo es la misma que se usa para extinguir un fuego. No es descuidar, no es olvidar, es apagar activamente, porque se puede apagar, porque la tendencia natural de cualquier comunidad cuando se organiza, cuando establece rutinas y estructuras, es que ese fuego original se va enfriando sin que haya un momento claro en que alguien decida apagarlo. Simplemente se enfría, lentamente, sin drama, sin que nadie sea culpable. Lo que apaga el fuego no suele ser la presión de afuera. La persecución, paradójicamente, muchas veces lo aviva. Lo que lo apaga es el interior, la rutina que sustituye al convencimiento, la forma que ocupa el lugar del fondo, el protocolo que termina reemplazando al afecto real. Y Paulo le agrega algo más. Prueben todo y retengan lo que es bueno. No todo lo que produce experiencia espiritual intensa es genuino. No todo lo que llega con el vocabulario correcto viene del mismo lugar. Hay que examinar, hay que distinguir. El entusiasmo no es criterio suficiente. Eso era específicamente relevante para expoliteístas que venían de un mundo con una enorme variedad de prácticas religiosas, muchas de ellas diseñadas precisamente para producir estados alterados de experiencia. Paulo les está diciendo, el discernimiento no es descreimiento. Es la marca de una fe madura. Hay algo que atraviesa toda la carta sin que Paulo lo nombre explícitamente, y que vale la pena sacarlo a la superficie antes de cerrar. Es la pregunta de por qué alguien sigue creyendo cuando las circunstancias no mejoran. Los tesalonicenses habían creído, habían pagado un precio. Algunos habían muerto. El sistema romano seguía en pie. Los dioses del mercado y del poder seguían siendo venerados. Nada exterior indicaba que su decisión hubiera cambiado algo visible en el mundo. Esa es la pregunta que no se hace en el texto, pero que late detrás de todo lo que Paulo escribe. ¿Vale la pena seguir? La respuesta de Paulo no es un argumento sobre por qué las circunstancias van a mejorar. Es una persona. En alguien que ya demostró algo que no tiene precedente en la experiencia humana. Que la muerte no tuvo la última palabra sobre él. Si eso es cierto, todo lo que Paulo dice tiene fundamento. Si no lo es, nada de lo que dice importa. Paulo lo sabe. Por eso no argumenta en esta carta. Ya argumentó cuando estuvo en Tesalónica. Lo que hace ahora es recordar y reforzar lo que ya está. La fe no siempre necesita nuevos argumentos. A veces necesita que alguien venga y le recuerde por qué empezó. Vamos a hablar ahora de la situación de Paulo en Tesalónica, porque hay un detalle del relato histórico que cambia la lectura de esta carta y que pocas veces se menciona cuando se comenta. Paulo llegó primero a la sinagoga. Razonó con los judíos de esa ciudad durante 3 semanas de sábados, demostrando que el Mesías tenía que padecer y resucitar, y que ese Mesías era Jesús. Algunos creyeron, pero la mayoría de los que terminaron formando esa comunidad venían del otro sector de oyentes, los llamados temerosos de Dios, griegos que frecuentaban la sinagoga sin ser judíos, atraídos por la ética y el monoteísmo del judaísmo, pero sin haberse convertido formalmente. Eso tiene consecuencias directas para entender la carta. Cuando Paulo escribe instrucciones sobre santidad, sobre el trabajo, sobre el amor fraternal, no puede dar por supuesto un conocimiento profundo del Antiguo Testamento. No puede apelar a Moisés como si fuera una referencia compartida. Tiene que explicarlo de manera vivencial, orientada a la práctica diaria. Por eso esta carta es tan directa.
No porque Paulo estuviera simplificando, sino porque estaba hablando con personas cuyo punto de entrada a la fe era reciente y cuya formación bíblica era mínima. La instrucción tiene que sostenerse sola, sin el peso de una tradición conocida que la respalde. Y funciona. Eso es lo interesante, porque lo que Paulo logra en estos 5 capítulos no requiere erudición para operar, requiere honestidad para recibirse. Ahora vamos al tema del trabajo, porque Paulo lo menciona en 2 momentos distintos de la carta, y en ambos casos hay más de lo que parece a primera vista. En el capítulo 2, dice que trabajó de noche y de día para no ser una carga para nadie. Eso se refiere a su oficio, muy probablemente fabricación de tiendas o trabajo del cuero. Un hombre que predicaba el reino de Dios y al mismo tiempo cosía cuero para pagar sus propios gastos. Eso era una elección, no una necesidad. En el mundo de los maestros itinerantes grecorromanos, cobrar a las audiencias era práctica aceptada. Paulo podría haberlo hecho. Los corintios incluso lo criticaron por no hacerlo, interpretando que si no cobraba era porque su mensaje no valía lo suficiente. Paulo mantiene el principio de todas formas, porque quería que nadie pudiera explicar su presencia por el dinero. Quería que la única explicación posible fuera el convencimiento real. Y en el capítulo 4, cuando instruye a los tesalonicenses a trabajar con sus propias manos, está extendiendo ese principio a toda la comunidad, no como requisito económico, sino como postura de vida. Ser responsable. No depender de otros cuando uno puede sostenerse solo. No usar la espera del regreso como excusa para dejar de funcionar. Hay algo más en esa instrucción que vale la pena notar. En el mundo romano, el trabajo manual era la marca de los de abajo. Un hombre de posición no cosía cuero ni labraba tierra. Eso lo hacían los esclavos, los libertos, los artesanos. El ciudadano libre de posición debía dedicarse a la política, la filosofía, la administración. Paulo tenía formación académica y ciudadanía romana. Podría haber reclamado ese lugar. Eligió no hacerlo. Y al instruir a los tesalonicenses, muchos de ellos artesanos o libertos, a trabajar con sus manos, les estaba devolviendo algo que el sistema romano les quitaba, la dignidad de lo que ya hacían. Llegar a los últimos párrafos de esta carta, sabiendo todo lo anterior, cambia lo que se escucha en ellos. Paulo pide que Dios santifique a esa comunidad por completo. Espíritu, alma y cuerpo. Los 3, sin dejar ninguna parte afuera. Eso en el mundo antiguo no era obvio. La filosofía dominante, de distintas maneras, tendía a separar lo espiritual de lo material y a considerar el cuerpo como algo inferior, como una carcasa que el alma habita temporalmente. La salvación, en muchas de esas tradiciones, consistía en escapar del cuerpo. Paulo dice lo contrario. El cuerpo también importa. El cuerpo también es guardado. El cuerpo también pertenece a Dios. Eso conecta directamente con la doctrina de la resurrección. No una liberación del cuerpo, sino una transformación del cuerpo. No escapar de la materia, sino que la materia sea redimida. Y con eso, Paulo cierra. No con un argumento final, con una frase que es una promesa más que una conclusión. El que los llamó es fiel, y lo que empezó, lo va a terminar. No la promesa de Paulo, la de Dios. Y esa distinción es exactamente la razón por la que esa comunidad pequeña, en una ciudad del norte de Grecia, creyó lo que creyó, y vivió como vivió, y su historia llegó hasta acá. Pero hay algo que esta carta plantea y que pocas veces se discute abiertamente, y es una tensión que no se resuelve fácil. Paulo habla de la tribulación como algo que los tesalonicenses estaban destinados a experimentar. Esa palabra es fuerte, y levanta una pregunta que el texto no responde directamente.
¿Cuál es la diferencia entre una fe que produce sufrimiento como consecuencia de una elección valiente y una fe que simplemente normaliza el sufrimiento? La distinción importa, porque en el mundo antiguo había tradiciones religiosas que igualmente pedían sacrificio, entrega total, renuncia al confort personal. El culto mistérico, los cultos de iniciación, incluso ciertos ritos cívicos romanos. Ninguno de ellos tenía monopolio sobre el sufrimiento como señal de autenticidad. Paulo lo sabe, y por eso la respuesta que da no es «sufren porque son verdaderos». La respuesta es más específica. Sufren porque eligieron una lealtad que entra en conflicto directo con el poder que los rodea. La tribulación no valida la fe. Es la consecuencia predecible de elegir un señorío diferente en un sistema que no tolera señoríos alternativos. Esa distinción cambia cómo se lee el elogio de Paulo. No está elogiando el sufrimiento, está elogiando la fidelidad bajo presión, que es algo distinto, y está reconociendo que esa presión es real, no imaginada, no exagerada, sino el resultado lógico de lo que esa comunidad decidió creer y vivir. Hay otra tensión en esta carta que merece mirarse sin intentar resolverla demasiado rápido. Paulo dice que los tesalonicenses son hijos de la luz y que ese día no debe sorprenderlos, pero también dice que el día llegará como ladrón. ¿Cómo convive eso con la realidad de que esa misma comunidad estaba siendo sorprendida por la muerte de sus propios miembros, algo que no habían anticipado? Si eran tan hijos de la luz y estaban tan preparados, ¿por qué la muerte de algunos los tomó por sorpresa al punto de necesitar una carta de respuesta? Paulo no resuelve esa tensión con una explicación doctrinal limpia. Lo que hace es trabajar con ella. Reconoce que hubo una expectativa que no se cumplió de la manera esperada. No los regaña por haber esperado mal. Los acompaña en la realidad de lo que ocurrió y les da herramientas para moverse en ese terreno. Eso es lo que hace que esta carta sea distinta a un texto teológico sistemático. Los textos sistemáticos resuelven las tensiones. Esta carta las trabaja, las habita, las respeta sin pretender que no existen. Y eso, paradójicamente, es lo que la hace más duradera, porque las tensiones que trabaja son las mismas que sigue teniendo cualquier comunidad de creyentes que espera algo que todavía no llegó. Vamos a algo que se menciona solo de pasada en la carta, pero que tenía una carga enorme en el mundo de Tesalónica. En el capítulo 4, Paulo dice que los creyentes deben comportarse de manera que puedan ganarse el respeto de los de afuera y no depender de nadie. Esas dos cosas juntas, reputación externa e independencia económica, no son una instrucción de relaciones públicas, son una respuesta a un problema concreto que tenía esa comunidad en esa ciudad. Una comunidad que acababa de declarar que servía a un señor diferente al César, que se negaba a participar en los ritos cívicos que todos los demás hacían, que tenía reuniones nocturnas en casas privadas y que incluía personas de distintos estratos sociales mezcladas de una manera que no era normal. Esa comunidad generaba desconfianza. El rumor era uno de los mecanismos de control social más efectivos en el mundo antiguo. No hacían falta tribunales. Bastaba con que se instalara la idea de que esa gente era peligrosa, desordenada o deshonesta. Y Paulo lo sabe. Por eso les dice: vivan de tal manera que los miran de afuera no encuentren nada que objetar, no como estrategia de infiltración, como postura de integridad. Hay una diferencia entre existir en paz con el entorno porque uno cede en lo esencial y existir en paz con el entorno porque uno vive con tal claridad que no da argumentos. Paulo está pidiendo lo segundo. Pasemos ahora a algo que raramente se señala cuando se habla de esta carta: la figura de Silvano. Paulo abre la carta junto a Silvano y Timoteo, los tres como remitentes. No solo Paulo. No, yo les escribo acompañado de estos dos. Los tres juntos. Silvano era uno de los líderes de la comunidad de Jerusalén,
mencionado también en el libro de Hechos, hombre de peso, de reconocimiento dentro del movimiento. No era un asistente de Paulo, era un par. ¿Por qué entonces Silvano casi desaparece del análisis de esta carta? Porque la tradición ha construido una imagen de Paulo como genio solitario, y esa imagen no encaja bien con un Paulo que trabaja en equipo de autoridades iguales. Pero el texto dice lo que dice. Los tres escriben juntos, y eso implica que lo que está en esta carta no es solo la perspectiva de Paulo. Es el fruto de un grupo de personas que habían procesado juntas la situación de Tesalónica, que habían recibido el reporte de Timoteo y que habían acordado lo que había que decir. Esa dimensión colectiva del liderazgo cristiano primitivo se pierde cuando se lee el Nuevo Testamento como colección de documentos de autor individual, y recuperarla cambia cómo se entiende la autoridad de las cartas. No descansa en el genio de una persona, descansa en el discernimiento de una comunidad de liderazgo. Hay algo más que vale la pena decir sobre la segunda mitad de la carta, específicamente sobre las instrucciones del capítulo 5. Paulo da una serie de mandatos cortos, en forma de lista comprimida, que contrasta bastante con los párrafos argumentativos que vinieron antes. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en todo, no apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías, prueben todo, aléjense de toda forma de mal. Ese cambio de ritmo no es accidental. Cuando Paulo entra en esa secuencia de mandatos breves, está marcando el final, no está resumiendo. Está dejando una especie de lista de práctica cotidiana, cosas que se pueden hacer sin necesidad de recordar el argumento completo. Ese recurso, la lista comprimida al final, era conocido en la antigüedad. Los estoicos lo usaban, los maestros judíos también. No era una rareza retórica, era una manera de ayudar a la memoria. Puedo no recordar toda la enseñanza, pero puedo recordar la lista. Lo que hace Paulo con esa lista es notable. La mayoría de los elementos son internos: alegría, oración, gratitud, discernimiento. No son instrucciones sobre cómo relacionarse con el mundo exterior, ni sobre cómo portarse ante las autoridades. Son sobre cómo mantenerse por dentro. Eso sugiere que Paulo sabía que el mayor riesgo para esa comunidad no venía de afuera, venía de adentro, del agotamiento, de la pérdida gradual de lo que les había dado energía al principio. Por eso la lista se enfoca en mantener vivo lo interno. Lo externo, las relaciones con los de afuera, el trabajo, la reputación, ya lo había tratado antes. Lo que necesita cuidado cotidiano, lo que se puede perder sin que nadie lo note, es esto: la alegría, el fuego, el discernimiento, la gratitud. Y esa es una observación que el propio texto de la carta valida, porque si la tribulación hubiera sido el problema principal, Paulo habría terminado hablando de resistencia y perseverancia. Termina hablando de alegría. Esa diferencia no es menor. Vamos ahora a algo que tiene que ver con la estructura general de la carta y que conecta con cómo Paulo entendía su propia misión. Esta carta fue escrita desde Corinto. Paulo estaba en medio de otro trabajo difícil, en otra ciudad complicada, cuando recibió el reporte de Timoteo sobre Tesalónica y decidió escribir. No esperó a terminar su trabajo en Corinto. No esperó a poder ir personalmente. Escribió de inmediato. Eso habla de cómo Paulo manejaba la atención. Podía estar físicamente en un lugar y emocionalmente presente en varios al mismo tiempo. Las cartas no eran un sustituto menor de la presencia. Eran una forma de presencia con sus propias capacidades. Podían llegar a lugares donde él no podía ir. Podían ser leídas en voz alta frente a toda la comunidad, repetidamente, en ausencia del autor. Paulo entendió eso. Y por eso sus cartas no suenan como resúmenes de sermones, suenan como conversaciones en curso, con referencias a lo que ya saben, con preguntas implícitas, con respuestas a cosas que le han dicho. Esa dimensión conversacional de la carta
Es lo que la hace diferente de un tratado. Un tratado se escribe para cualquier lector futuro. Una carta se escribe para personas específicas, en un momento específico, sobre cosas que están ocurriendo ahora. Y sin embargo, lo que Paulo escribe en ese intercambio específico termina siendo relevante 2000 años después en contextos que él no podía imaginar. No porque haya escrito para la posteridad, sino porque las preguntas que estaba respondiendo son preguntas que no envejecen. ¿Por qué seguir cuando las cosas no mejoran? ¿Qué hacemos con los que ya se fueron? ¿Cómo se mantiene vivo algo en una comunidad sin que se enfríe? ¿Cómo se vive la espera de algo que no llega en el tiempo esperado? Esas preguntas no son del año 50, son de cualquier año. Hay una última cosa que merece atención antes del cierre, y tiene que ver con la palabra que Paulo usa para la comunidad al final de la carta. Los llama hermanos. En griego, adelphoi. Ese término incluye hombres y mujeres. Y en el mundo romano, donde los términos de familia se usaban frecuentemente para relaciones de patronazgo o de clientelismo, usar hermanos tenía un peso específico. Los hermanos no son clientes, no son seguidores de un líder, son pares dentro de una familia. Tienen la misma sangre, el mismo origen, los mismos derechos dentro del hogar. Nadie en una familia de hermanos auténtica puede ser tratado como de segunda categoría por el simple hecho de haber llegado después o de ser menor. Cuando Paulo llama hermanos a los tesalonicenses, no es un recurso afectivo, es una declaración de estructura. Así es como funciona esto, no como pirámide con el apóstol arriba, como familia, donde el que sirve más es el que tiene más honor, no el que manda. Y eso conecta con el cierre de la carta. Paulo les pide que saluden a todos los hermanos con un beso santo, no una formalidad, un gesto de reconocimiento físico, de igualdad, de pertenencia, en una cultura donde el beso era un marcador de relación íntima y de estatus igualitario. Pedirles que se saludaran así era pedirles que actuaran el tipo de comunidad que querían ser. La teología de Paulo sobre la comunidad no está solo en los argumentos, está también en los gestos que prescribe. Y eso es algo que raramente se señala cuando se habla de esta carta. El que los llamó es fiel. Lo que empezó, lo va a terminar. Esa es la promesa con la que cierra. No un argumento sobre por qué creer. Una afirmación sobre quién es el que los llamó. Y con eso, la carta termina. Como empezó, no con doctrina, sino con relación, no con sistema, sino con historia entre personas que se deben algo. Antes de terminar, hay algo que provoca incomodidad cuando se lo mira de frente, y que esta carta pone sobre la mesa sin resolverlo del todo. Paulo le dice a los tesalonicenses que se alejen de toda forma de mal. Frase breve, casi de paso. Pero, ¿qué quiere decir eso para una comunidad que vive inmersa en una ciudad donde lo que Paulo llamaría mal era simplemente la vida cotidiana? Los tesalonicenses no podían irse de Tesalónica. Tenían sus familias ahí, sus trabajos, sus negocios, sus vecinos que seguían participando de los ritos cívicos, de las comidas en los templos, de las redes de patronazgo que articulaban toda la vida social y económica de la ciudad. No había un espacio alternativo donde retirarse a vivir la fe sin contaminación. Entonces, ¿cómo se aleja uno de toda forma de mal cuando el mal no está en un sector específico de la vida, sino distribuido en el tejido completo de la ciudad? Paulo no da una respuesta detallada a eso en esta carta. Lo que da son principios de discernimiento. Prueben todo, retengan lo bueno, no apaguen el fuego del espíritu. En otras palabras, no un mapa con todo marcado, sino herramientas para navegar. Eso es importante de entender. La ética que Paulo está enseñando no es una ética de separación total del mundo, sino una ética de presencia con discernimiento. Estar adentro del mundo sin ser absorbido por sus lógicas. Mantener la cabeza clara mientras se vive en el medio de todo.
Eso era mucho más difícil de sostener que un retiro al desierto, y Paulo lo sabía. Por eso no da reglas para cada situación. Da principios. La comunidad tiene que aprender a aplicarlos. Esa exigencia de pensar, de no recibir pasivamente una lista de qué hacer en cada caso, es una de las características más notables de esta carta. Paulo no resuelve todo. Confía en que la comunidad puede resolver. Hay algo más en el capítulo 2 que vale detenerse a examinar, y que tiene que ver con cómo Paulo habla de su propio dolor. Cuando describe lo que sufrió en Filipos, la ciudad donde lo golpearon y encarcelaron antes de llegar a Tesalónica, no lo hace para generar lástima ni para establecer autoridad por sufrimiento. Lo hace para explicar por qué decidió seguir adelante de todas formas. A pesar del ultraje que habíamos sufrido en Filipos, tuvimos confianza en nuestro Dios para anunciarles el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Eso es todo lo que dice sobre Filipos. No desarrolla el sufrimiento, no dramatiza, lo menciona y sigue. Esa manera de tratar el propio sufrimiento dice algo sobre Paulo. No le saca brillo a las heridas. Las menciona cuando son relevantes para el argumento y sigue adelante. Hay algo de sobriedad en eso que contrasta con ciertas formas de narrar la persecución que hacen del sufrimiento el centro de la historia. Para Paulo, el sufrimiento no es el centro, es el contexto. El centro es lo que se hizo a pesar de él. Continuemos con algo que aparece en el capítulo 3 y que suele tratarse como una nota emocional sin más análisis. El momento en que Paulo dice que su fe fue confirmada al saber que los tesalonicenses seguían firmes. Eso es notable porque sugiere que la fe de Paulo dependía en algo de la fe de ellos, no de manera absoluta. No en el sentido de que si ellos hubieran caído, Paulo habría dejado de creer, sino en el sentido de que la fe no opera en aislamiento. La fe de una comunidad sostiene la fe de quienes la formaron tanto como al revés. Eso es contraintuitivo para una lectura individualista de la fe, donde cada persona tiene una relación privada con Dios que no debería depender de lo que hagan los otros. Paulo describe algo diferente, una red de fe donde el estado de unos afecta a los otros, donde el que los fundó en la fe recibe fuerza de saber que ellos siguen. Esa interdependencia no es debilidad, es la lógica de la comunidad que Paulo describe a lo largo de toda la carta. No es una colección de individuos que comparten creencias, es un cuerpo donde lo que le pasa a uno le importa a todos, incluyendo al que lo fundó, y hay algo en esa reciprocidad que desarma cierta imagen heroica del apóstol. Paulo no es el fuerte que sostiene a los débiles, es alguien que también necesita ser sostenido, y encuentra ese sostén en la noticia de que una comunidad que él dejó bajo presión sigue en pie. Eso humaniza la carta de una manera que los argumentos teológicos solos no pueden lograr. Pensemos ahora en algo que a primera vista parece una instrucción menor, pero que en el contexto cultural de Tesalónica tenía un peso específico. Paulo les pide que saluden a todos los hermanos con un beso santo. No es la primera vez que aparece esta instrucción en sus cartas, y tampoco será la última. ¿Pero qué significaba eso concretamente? En el mundo mediterráneo antiguo, el beso como saludo marcaba el tipo de relación entre dos personas. Los miembros de la misma familia se besaban. Los iguales en rango se besaban. El inferior no besaba al superior, a menos que fuera un gesto de sumisión. El beso articulaba la jerarquía social, tanto como la igualaba entre quienes eran pares. Pedirle a una comunidad donde había esclavos y libertos, artesanos y quizás algunos de posición mayor, que todos se saludaran así, era pedirles que actuaran físicamente una igualdad que el mundo de afuera no reconocía. No era un gesto simbólico vacío, era un gesto que en el cuerpo hacía lo que la doctrina decía con palabras, que en la Iglesia no hay distinción de rango, que son hermanos, que se tratan como tales. La ética de Paulo no vive solo en los argumentos, vive también en los gestos que prescribe.
Y ese detalle del beso, que se lee rápido y se olvida fácil, era en ese contexto un acto de subversión del orden social tan real como cualquier argumento que Paulo pudiera haber hecho sobre la dignidad humana. Hay una pregunta que esta carta no responde, pero que se vuelve inevitable cuando se la termina de leer. ¿Qué pasó con la comunidad de Tesalónica? El Nuevo Testamento no lo dice en detalle. Tenemos esta carta y la que vino después. Y luego silencio. No sabemos si siguieron juntos, si se dispersaron, si sobrevivieron a la presión del entorno, o si eventualmente se integraron al orden romano y perdieron lo que los hacía distintos. Esa ausencia de resolución es parte de la honestidad del texto. La carta de Paulo no es un cuento con final. Es un momento en la vida de una comunidad que siguió teniendo historia después de que la última palabra fue escrita. Y eso conecta con algo que vale la pena decir al final de todo. Esta carta no fue escrita para resolver la historia de los tesalonicenses. Fue escrita para acompañarlos en un momento específico de esa historia. Y el hecho de que 2000 años después siga siendo leída, en idiomas y contextos que Paulo no habría podido imaginar, no es porque resolviera algo definitivamente. Es porque las preguntas que acompañó siguen siendo las mismas. ¿Por qué seguir cuando las cosas no mejoran? ¿Qué hacemos con los que ya no están? ¿Cómo se mantiene vivo lo que un día fue real? ¿Cómo se vive la espera sin que la espera te paralice? La carta no las responde de una vez y para siempre. Las trabaja, las acompaña, les da herramientas para seguir caminando con ellas, y eso es lo que sigue haciendo hoy. Hay algo más que esta carta inaugura y que raramente se señala. Es el modelo de lo que Paulo va a hacer el resto de su vida. Escribir cartas a comunidades que dejó atrás, a personas que no puede ver, desde ciudades donde está trabajando en otra cosa, con la información que le llega de segunda mano a través de mensajeros. Ese método tiene limitaciones obvias. Paulo no puede verificar si su carta fue bien recibida. No puede ajustar el argumento en tiempo real según la reacción de los que escuchan. No puede leer el salón, escribe hacia lo desconocido y espera. Pero tiene una ventaja que la presencia física no tiene. Puede ser leída más de una vez. Puede ser leída en voz alta frente a toda la comunidad, discutida, cuestionada, releída semanas después. Paulo en persona hubiera hablado una vez y la gente habría recordado lo que pudo. Paulo en carta puede ser convocado cada vez que alguien necesita oír lo que dijo. Eso cambia la dinámica del liderazgo. No es el líder carismático cuya autoridad depende de su presencia física. Es el líder cuyas palabras siguen operando en su ausencia, que sigue siendo parte de la conversación, aunque no esté en el cuarto. Y eso también cambia algo sobre los destinatarios. Cuando una carta llega a una comunidad, la comunidad tiene que decidir qué hacer con ella. No hay intermediario que la filtre. No hay intérprete obligatorio. Todos la escuchan. Todos pueden opinar. Todos tienen que vivir con lo que dice. Eso democratiza la enseñanza de una manera que la instrucción oral cara a cara no puede lograr del mismo modo. La carta es de todos los que la reciben. Y eso, multiplicado por décadas de cartas a decenas de comunidades, es lo que construyó el movimiento cristiano primitivo. No solo el contenido de las cartas, el método mismo. La comunicación escrita a distancia, relacional pero no presencial, personal pero transferible. Esta carta, la primera de todas, es donde empieza eso. Y hay algo que vale señalar sobre lo que vino justo después. Paulo escribió una segunda carta a los tesalonicenses no mucho tiempo después, porque algo en la primera no quedó claro. Alguien malinterpretó, o alguien usó lo que Paulo había dicho sobre la inminencia del regreso para llegar a conclusiones que Paulo no había querido dar. Eso es interesante. La primera carta no fue perfecta. No resolvió todo. Generó nuevas preguntas o dejó abiertas puertas que produjeron problemas, y Paulo tuvo que escribir de nuevo. Eso humaniza el proceso de enseñanza.
No hay una carta definitiva que lo resuelva todo de una vez. Hay una conversación que sigue, que se ajusta, que responde a lo que la realidad de la comunidad produce. Y eso, también, es algo que esta carta inaugura. No la doctrina perfecta que desciende completa, el diálogo paciente que se corrige a sí mismo cuando es necesario. La carta termina con una frase que no suena a conclusión, suena a apertura. Eso no es retórica. Es una diferencia estructural en cómo Paulo entiende el cierre de algo. El que los llamó es fiel, y lo que empezó, lo va a terminar. No Paulo, no la comunidad, el que los llamó. Esa distinción tiene un peso específico para personas que están cansadas, que llevan meses bajo presión, que enterraron a algunos suyos, que no saben cuándo va a cambiar algo. Para esas personas, decirles que la fidelidad de lo que empezó no depende de su propia fidelidad sostenida, sino de quien los llamó, no es una escapatoria del compromiso. Es el fundamento que hace posible el compromiso a largo plazo. No puedes sostener algo indefinidamente si el peso de sostenerlo cae completamente sobre ti. Necesitas saber que hay algo más grande que tu propia capacidad de aguantar. Eso es lo que Paulo les da al final. No un argumento nuevo, una afirmación sobre en quién descansa el peso. Y con eso, la carta se cierra. No con una victoria, no con una resolución de todos los problemas, con una promesa sobre el que inició esto, que es también el que lo va a terminar. 2000 años después, esa frase sigue siendo la misma. El que los llamó es fiel, y lo que empezó, lo va a terminar. No depende de si la comunidad de Tesalónica sobrevivió o no. No depende de si Paulo llegó a ir de vuelta o no. Depende de algo que ninguna de esas variables puede cambiar. Y eso, para cualquiera que haya llegado hasta aquí con la pregunta de por qué seguir, es probablemente lo más importante que esta carta tiene que decir. Si llegaron hasta aquí, han caminado por la carta más antigua del Nuevo Testamento de principio a fin. Dejen en los comentarios qué parte de todo esto los detuvo a pensar. Suscríbanse para seguir caminando por las Escrituras juntos.